Buenas, buenas, buenas. Bueno, bienvenidos al primer video de la serie de entrevistas técnicas para desarrollador full stack con React y con Node. Esta entrevista, no puedo decir la empresa lamentablemente, pero me la pasó un seguidor de Discord, Bray. Gracias por acercarme a esta información. Esta entrevista tiene varias etapas. La podemos dividir inicialmente en dos, ¿no? En la parte de frontend, que lo vamos a abordar con React y con TypeScript particularmente, y la parte de backend, que la vamos a trabajar desde cero con Node.js. Estos primeros videos me quiero concentrar en la parte de frontend, digamos justificando las decisiones técnicas de por qué instalo tales librerías o por qué lo hago de tal forma. En general, en las entrevistas surgen diversas cuestiones, o sea, a medida que vamos programando, la idea es contarle al entrevistador, nos gusta que nos cuenten qué están haciendo, por qué están haciendo lo que están haciendo y que justifiquen la forma de hacer las cosas. No es simplemente codear y quedarse callado, sino que es una instancia más interactiva y el entrevistador tiene que ver o debería ver cómo nosotros trabajamos, ¿no? Las preguntas que hacemos y todo ese tipo de cosas. La primera parte de esta entrevista, que es la que voy a abordar en esta primera etapa, es la siguiente, ¿no? Básicamente acá nos dicen que se debe desarrollar una aplicación frontend con tecnologías JavaScript, TypeScript preferentemente, y esta aplicación debe consumir una API, a gusto del desarrollador. Fíjense, yo ya me preparé, digamos, las cosas que voy a usar. En general tengo como mi kit de entrevistas, que básicamente es, bueno, en este caso la API, que es, ya me conocen, la Rick and Morty, un Excalibur para poder dibujar los componentes. Esta etapa está buena, que al entrevistador le hagan un pequeño diagrama de lo que van a hacer, ¿no? O sea, la idea es que no hagan las cosas en el aire, sino que planifiquen lo que están haciendo y digamos que el entrevistador pueda ver el proceso de aprendizaje o el proceso o la cadena de pensamiento que están haciendo, básicamente, ¿no? Y hay una parte bastante particular que me gustó, además de consumir la API, que tiene que admitir una búsqueda y una paginación. En esta primera etapa la aplicación debe estar configurada para trabajar de forma colaborativa. Esto es súper importante, es una entrevista me parece para un mid-level o para una posición senior, si no me equivoco. Y básicamente hay muchas formas de estandarizar o de generar una aplicación que sea colaborativa. Yo voy a trabajar particularmente con Slint, pero después les voy a hablar de muchas herramientas que se pueden hacer o que se pueden utilizar en realidad en el proyecto para generar algo, digamos, escalable y colaborativo entre varios en el equipo. Yo voy a usar una de esas alternativas por cuestiones de tiempo. Creo que esta parte, esta primera iteración, más o menos te dan 2 horas y media para resolverla. Y después la segunda iteración, la parte de backend, te dan otras 2 horas y media. Si mal no me dijo Bray, más o menos son dos entrevistas. La primera es para la parte de front y la segunda es para la parte de back. Fíjense que en la segunda etapa lo que nos piden es poder navegar en un entorno paginado. Esto me olvidé de escribirlo, pero básicamente cuando, más allá de tener los personajes, se tiene que poder acceder al detalle de un personaje en particular, ¿no? Y acá nos dicen algo importante, que es que se pueden utilizar librerías de UI y librerías de fetching en caso de ser necesario. Entonces voy a agarrar unas cosas, voy a agarrar un visual acá completamente vacío. Y vamos a ir acá atrás. Y básicamente lo que les quería contar es que las tecnologías que voy a usar, digamos, para esto son Byte, Bootstrap, o sea, React Bootstrap en realidad, Style Components y TypeScript. Ustedes pueden utilizar las tecnologías que quieran. Si quieren utilizar otras librerías de UI como, no sé, Material, Tailwind, Chakra, lo que sea, está perfecto. O sea, yo recomiendo en general para este tipo de entrevistas que se sientan lo más familiar posible a la librería, ¿sí? O sea, yo podría usar Material, pero estaría mucho tiempo viendo la documentación porque hay muchas propiedades que no me acuerdo. Y por lo general, para este tipo de cosas, en general a mí me sirve o me es útil tener un grid system. O sea, básicamente poder agrupar las cosas en filas, columnas, en cualquier posición, que sea responsivo y demás. ¿Sí? Me parece que Bootstrap lo conozco mejor. Tailwind tiene un poco más de boilerplate de configuración, si bien es mucho más versátil a futuro. Al tener 2 horas y media me parece una decisión bastante acertada. Después, ¿por qué voy a usar Byte y no o empezar a usar Webpack o Create React App? Primero por tema de tiempos, o sea, me gusta que Byte sea más rápido de instalar. El hot reload a mi gusto funciona mucho mejor que las otras aplicaciones.
y tiene un sistema de templates minimalistas para configurar el proyecto. Entonces me siento bastante cómodo con Byte, en particular con Byte y TypeScript, así que lo vamos a hacer de esta forma. Y Style Components en particular, lo que voy a hacer es, en general en Bootstrap tenemos estas cosas, ¿no? Si bien podemos generar este tipo de componentes, a veces no nos es suficiente y tenemos que agregar clases. ¿Sí? De esta forma, por ejemplo, no sé, para centrar una fila. No. Entonces, como que quiero que quede lo más prolijo posible, en una primera instancia lo voy a hacer así, pero lo que voy a hacer después es, con Style Components, heredar de este componente y agregarle este estilo. Cosa que me quede, no sé, row algo, lo que fuese. Podemos buscar un nombre. Y esto básicamente es un styler que hereda el row de Bootstrap y agrega elementos. Y agrega propiedades CSS. Esa es un poco la idea del por qué estoy usando este tipo de tecnologías. ¿Podría sacar Style Components? Sí, ningún problema. Simplemente para que no me quede un poco sucio con CSS, digamos, el componente en sí. Pero bueno, es esa elección. Ok, lo primero que voy a hacer es empezar, como decía, ¿no? Esta parte dice que tiene que ser de forma colaborativa. Y para empezar a hacer un reinforce de reglas de estilos o de sintaxis dentro de lo que es el proyecto, me parece apropiado usar Slint. Para el que no conoce, Slint básicamente es una herramienta open source enfocada en el linting para JavaScript. ¿Sí? Es una herramienta que se va a encargar de correr ciertas reglas y limpiar nuestro código, ya sea JavaScript, TypeScript, que corra en el cliente, en el servidor, lo que fuese. Lo puedo usar para Node.js tranquilamente después, así que me parece piola esta herramienta. Algo que estaría bueno aclarar también al entrevistador es que no es la única forma que hay. De hecho, esto se encarga de un pequeño problema, que es el de correr ciertas reglas y limpiar el código. Pero después se pueden usar herramientas como Prettier para forzar un formato determinado o ciertas reglas de formato. Y en general para tener un historial de commits limpios y correr ciertas reglas tipo precommits y prepush, podemos usar Husky más commitLint. ¿Sí? Creo que con estas 4 herramientas queda bastante cubierta la parte de que nos piden acá en la entrevista, que es que sea de forma colaborativa, ¿no? Y en general le diría que por tema de tiempo voy a empezar a implementar una, que es la más simple, pero un proyecto con más tiempo para asegurarme la escalabilidad y la colaboratividad entre las personas, digamos, configuraría todas estas herramientas dentro del proyecto. ¿Sí? Entonces, una vez que sabemos esto, lo que voy a hacer es crear un proyecto con Byte. Voy a poner npm init byte. Vamos a poner frontend challenge a esto. Y fíjense que lo copado es que Byte te permite elegir entre diferentes opciones. Yo me voy a ir por la de React con TypeScript. Sin ningún template, sin nada. O sea, simplemente una configuración básica. ¿Sí? Fíjense que ya nos deja entrar. O sea, ya nos creó el proyecto. Lo que voy a hacer es, a ver si puedo tirarlo dentro del visual. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pequeñín. Challenge. Voy a meterme dentro del proyecto y voy a tirar un yarn. Bien. Fíjense que ya nos creó todas las configuraciones de TypeScript necesarias. Les hago una breve repasada si no conocen Byte. El entry point. Bueno, claramente tenemos el punto de entrada del index, ¿sí? Que se inyecta dentro del ID root. Esto va a ser un client-side render. En general, cuando empezamos a hablar de estas cosas, en la entrevista salen los tipos de renderizado, con las diferencias, las ventajas del renderizado y demás. En general, el entrevistador espera que le hablen de las diferencias entre client-side, server-side, y si conocen otros tipos de renderizado como los incrementales, genial, está bueno para nombrar. Mientras esperamos un poco, voy a cambiarle esto, frontend challenge. Así nos cae de esta forma. Y como les decía, el entry point está dentro de lo que es main tsx. Fíjense que viene con el strict mode. Me gusta borrarlo para las entrevistas, pero nada, cabe aclarar que no tiene impacto en un entorno productivo, ¿no? Es simplemente local y ayuda al desarrollador a ver ciertas cuestiones de performance y demás. Ok. Una vez que tenemos esto, me voy a ir a alguna otra terminal un poco más amigable. Si lo tenemos por acá. Y yo acá me preparé unas cositas. Acá, la documentación de Slint. Fíjense que podemos copiar esto y podemos empezar, digamos, a correr una configuración básica de linting dentro de nuestro proyecto.
¿sí? Vamos a entrar al proyecto, que es Frontend Challenge. Y vamos a pegar el comando. Esto está piola porque es fácil de hacer, o sea, le da una idea al entrevistador de por qué estamos haciendo las cosas, le da una idea de que conocemos este tipo de configuraciones y que hemos trabajado en proyectos más o menos ordenados, ¿sí? Acá yo lo que voy a hacer es chequear la sintaxis, encontrar problemas y, digamos, asegurarme de reglas de estilos. Voy a trabajar con JavaScript Modules, con React en particular. Voy a usar TypeScript. Y esto se va a correr del lado del browser, ¿sí? No me interesa usar alguna guía popular de estilos. En general están expuestas de compañías grandes, Airbnb y demás, ¿sí? Que publicaron sus reglas de estilo. Me interesa responder cuestiones particulares. Esto está bueno en hacerlo en una etapa temprana del proyecto, porque si no después vamos a tener que corregir 1000 millones de cosas. No tiene mucho sentido. Entonces, lo quiero en formato JSON, para más placer. ¿Quién intenta con espacios? No sé, vamos a poner tabs. Y vamos a asegurarnos que los strings sean con comillas dobles. Estoy en una Mac, vamos a poner Unix. Queremos semicolons, ok. Y fíjense que acá nos va a instalar un montón de cosas, ¿no? En particular las librerías son estas, ¿sí? Sling Plugin React. Pueden instalarlo a mano sin ningún problema si no quieren responder esto. Me parece que en una entrevista da menos margen de error hacer esto y le pueden explicar al entrevistador qué son cada una de estas cosas, ¿sí? Vamos a instalarlas con Yarn. ¡Yuhu! Bueno, esto va a instalar ciertas cuestiones, como sabemos. Y lo que va a hacer, además, es crear un archivo que es slintrc.json, ¿sí? Que es el formato que le definimos nosotros, ¿sí? Esa es un poco la idea. A mí en particular me gusta agregar algunas reglas nuevas. Fíjense que acá se agregó esto con todas estas reglas, que básicamente nos dicen, básicamente traducen al formato que entiende Sling las reglas que les dijimos nosotros. No. Voy a hacer algo que esto me va a salvar a futuro. Vamos a hacer un react barra react in JSX scope off. A partir de la versión 16 de React no es necesario importar de forma declarativa React dentro de lo que es el archivo. Entonces esto nos va a salvar de que el linter nos diga, che, tenés que importar React al principio. No es necesario. Vamos a hacer un React JSX uses bars y le vamos a poner error para deprecar la palabra reservada var, que digamos, vamos a esforzarnos por usar letconst, ¿sí? Y después vamos a poner un react barra JSX key error. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, en general cuando hacemos un map dentro de lo que es, no sé, queremos iterar algo para renderizar un componente, tenemos que pasarle la propiedad key para ayudar a hacer la reconciliación y el re-renderizado de componentes a React. Entonces la idea es esto, ¿no? Si nos olvidamos de usar alguna key dentro de eso, que el Sling nos los comente. Bien, una vez que sabemos esto, voy a crear un archivo slingignore, ¿sí? Y le voy a decir dónde no aplicar todas estas reglas, ¿sí? Una carpeta node modules, una carpeta dist y bueno, el archivo slintrc.json. Sí, una configuración así bastante básica. Vamos a guardar todas estas cositas. Vamos a cerrar esto. Una vez que tenemos justificado las cosas, yo lo dejaría así para poder iterar después en caso de que surjan preguntas. Y acá, en el package.json, vamos a crear un script que sea lint y vamos a correr slint a todos los archivos con extensión ts o tsx. Sí, como primer paso. Vamos a ver si funciona. Yarn-lint. Acá corre nuestro comando. Bueno, ok. nos detecta que hay varios errores. React más bien scope. Bueno, nos detectó un montón de errores. Yo lo que voy a hacer es pausar el video, solucionar todos estos errores. Y ya en la segunda parte lo que vamos a hacer es meternos de lleno con la creación de los componentes, ¿sí? En particular vamos a empezar con el cuadrito de búsqueda, ¿sí?
por lo menos para tener algo visual, para empezar a tipar las cosas y sentirnos más o menos dentro de la entrevista. Y después lo que vamos a hacer es seguir con la parte principal, que es el armado del componente de personajes. Hasta el próximo video. Saludos.